El video dura 6 segundos. 6 segundos de imagen fija, temblorosa, con la calidad granulada de una cámara que grabó en penumbra casi completa. En el cuadro solo hay un rostro, joven, femenino. La cabeza inclinada ligeramente hacia abajo y los ojos levantados, mirando directo a la cámara con una fijeza que no es natural, que no corresponde con el ángulo ni con la distancia ni con la oscuridad del fondo, como si supiera exactamente dónde poner los ojos a pesar de que no hay luz. Y entonces la boca se mueve. Solo una palabra, articulada despacio, sin sonido porque el video no tiene audio. Solo imagen. Pero Renata Solís, que lleva más de 20 años cubriendo zonas de conflicto en México, que ha visto cuerpos y ha escuchado testimonios que la mayoría de las personas no podría repetir sin quebrarse, leyó esas palabras en los labios de la pantalla y tuvo que apoyarse en la pared con las 2 manos. Ayúdame. Renata conocía ese rostro. Lo conocía porque ese rostro había estado sentado frente a ella esa misma mañana en su oficina, entregándole una entrevista grabada con una sonrisa nueva. Lo conocía porque ese rostro era el de su pasante, Valeria Díaz, quien estuvo en la Sierra de Guerrero entrevistando a una fuente necesaria para la investigación que Renata llevaba a cabo en ese momento. La misma Valeria que desapareció y que, cuando regresó después de 14 días, se comportaba extrañamente distinto, como si fuera una persona diferente. Lo que Renata tenía en la pantalla de su teléfono era un video que llegó a su correo a las 2:10 de la madrugada, cuyo remitente era una cadena de 19 caracteres sin sentido, de esas que generan los servicios de correo temporal que se destruyen solos después de unas horas. Y lo que ese video le decía, sin ninguna ambigüedad, era que la Valeria real seguía desaparecida y que estaba pidiendo que alguien fuera por ella. Marcos Villanueva tiene 41 años. Es especialista en ciberseguridad forense y lleva 15 años haciendo lo que él describe como leer lo que los archivos no dicen. Es hacktivista y trabaja de manera independiente para lo que sea, corporativos, despachos jurídicos y ocasionalmente para dependencias que requieren de alguien que sepa qué buscar cuando un archivo tiene más información de la que muestra. También es amigo de Renata desde la universidad, y fue él quien nos contactó para contarnos esta parte de la historia. Renata lo llamó inmediatamente después de ver el video. Marcos estaba despierto, trabajando en códigos de madrugada como solía hacerlo. Cuando escuchó el tono en la voz de Renata, entendió de inmediato que no era una llamada ordinaria. Me dijo que le había llegado algo y que necesitaba que lo viera de inmediato. Se encontraron a las 5 de la mañana en una cafetería que abre las 24 horas. Ella llegó con el teléfono en la mano y lo puso en la mesa sin decir nada más. Marcos vio el video 3 veces. La cuarta lo pausó en el segundo 2.
quién más le mandaron esto?, le pregunté. Me dijo que no sabía. Le pregunté si había reenviado el correo y me dijo que no. Le dije, bien, no lo reenvíes a nadie. Marcos pidió acceso al correo de Renata desde su propio equipo. Lo que encontró en los metadatos era, en sus palabras, técnicamente posible pero funcionalmente inusual. El correo venía enrutado a través de al menos 4 servidores distintos, 2 de ellos en países con legislación de retención de datos prácticamente nula. Eso en sí no es raro. Cualquier persona con conocimiento básico puede montar esa cadena. Lo que me llamó la atención fue la cabecera de tiempo. El correo mostraba como hora de envío las 3:16 de la madrugada, pero la marca de tiempo de autenticación del último servidor, el que entregó el mensaje directamente a la bandeja de Renata, era anterior en más de una hora, las 2:10 de la madrugada con 42 segundos. Eso no tiene explicación técnica. Un retraso entre servidores puede ser de segundos, de minutos en casos extremos, pero este mensaje fue entregado a la bandeja de Renata 1 hora y 6 minutos antes de que, según el servidor de origen, hubiera sido enviado. No es que llegara tarde, es que llegó antes de existir. Y eso no es un problema de configuración ni de lag de la red. Eso no debería ocurrir. El video tampoco era un archivo ordinario. La extensión era MP4, pero el encabezado del contenedor no correspondía con el códec declarado. Marcos lo procesó con herramientas de análisis forense. Encontró 2 capas, el video visible y, debajo de esa capa, incrustada en los fotogramas pares, una secuencia de imagen estática que no era visible a velocidad normal. Esteganografía básica. Ocultar los datos dentro de otro archivo. Extraje la secuencia oculta. Era una imagen fija, y en la imagen había números. Una cadena de números que no teníamos idea qué significaban en ese momento. Marcos anotó los números en papel y se los pasó a Renata. Ella los miró. No dijo nada. Eran 2 grupos de cifras con decimales, sin etiqueta, sin contexto, sin ninguna indicación de qué representaban. Marcos hizo lo que hacemos todos cuando queremos encontrar algo: pegar los números en el buscador de Google. El primer resultado fue de Google Maps. Para evitar error, Marcos abrió Maps en una pestaña nueva y los pegó ahí. La pantalla tardó 2 segundos en cargar. Luego, giró la computadora hacia Renata. El mapa mostraba un punto en Guerrero, el lugar a donde Valeria había ido a entrevistar a La Fuente y en donde había desaparecido y regresado intacta. Me miró, yo la miré y los dos sabíamos hacia dónde iba esto. Turno nocturno. Soy JM. Renata Solís lleva toda su carrera documentando lo que México produce cuando nadie mira. Ha cubierto fosas clandestinas en Tamaulipas, desplazamientos forzados en Chiapas, redes de tráfico en la frontera norte. Ha recibido amenazas. Ha tenido que salir de ciudades antes del amanecer y hace algunos meses nos escribió para contarnos lo que vivió cuando su pasante Valeria Díaz desapareció en la Sierra de Guerrero. Si no escuchaste ese episodio, el 16 de esta temporada, te pido que lo hagas antes de continuar. No porque este no se entienda solo, sino porque es la continuación de la historia de Renata y de Valeria en voz de Marcos.
y, estoy seguro, querrás haberlo escuchado primero. Si estás en Spotify, lo encuentras anclado abajo, y si estás en tu plataforma favorita, el episodio se llama No, no es Valeria la que regresó. Renata lleva 16 meses con un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, que le complica la función renal y le impide un límite de esfuerzo físico que ella, según Marcos, ignora con una consistencia que a él le parece casi admirable y casi suicida al mismo tiempo. Cuando le llegó el video en la madrugada, Renata no pensó en su diagnóstico. Pensó en Valeria, en la Valeria real, la que, según lo que vio, seguía en algún punto de la Sierra de Guerrera pidiendo que alguien fuera por ella y la sacara de allí. Y Renata tomó una decisión. Apaga la luz, deja que la oscuridad tome su lugar y escucha con atención, porque Turno Nocturno acaba de comenzar. Turno nocturno. Marcos tardó 2 días en preparar lo que Renata necesitaba. No quería que ella fuera. Lo dijo una vez, con claridad, sentados en la misma cafetería donde habían analizado el video. Renata lo escuchó. No respondió nada. Cuando él terminó, preguntó cuándo podía tener todo listo. Así es, Renata. No discute. Escucha y decide. Y cuando decide ya no hay mucho que hacer salvo acompañarla o quedarte fuera. Le dije que iba con ella. Marcos no iba a entrar al lugar. Eso lo dejaron claro desde el principio y fue una condición que los dos aceptaron sin discutir. Él se quedaría en un lugar cercano, con el equipo de monitoreo, con línea de comunicación abierta y con la posibilidad de actuar de inmediato si algo salía mal. Era la única manera en que él podía garantizar que si Renata desaparecía, habría alguien que supiera exactamente dónde había estado y en dónde buscar. Le dije que si me quedaba en la Ciudad de México y algo pasaba, iba a tardar horas en mover cualquier cosa. Si estaba en un lugar cercano, tenía más margen para actuar. Renata lo pensó y me dijo, está bien. Lo que Marcos configuró no era un equipo militar. Era lo que cualquier especialista puede armar con componentes disponibles. Una grabadora de audio de alta sensibilidad integrada en el cinturón de Renata, un dispositivo GPS de doble señal con batería independiente que transmitía la posición en tiempo real y un teléfono de respaldo con un número que solo Marcos tenía, específicamente para emergencias. La grabadora tenía activación por voz. Todo lo que Renata dijera y todo lo que dijera alguien en un radio de 4 metros quedaría registrado. Le dije que si el GPS dejaba de moverse durante más de 40 minutos en el mismo punto, yo actuaría de inmediato. Me preguntó que a quién llamaría. Le dije que no lo sabía, pero que actuaría y que llamaría a alguien para ayudarla. Tomaron un autobús juntos desde la Central del Norte y llegaron al municipio de madrugada. Rentaron 2 habitaciones en la única posada del pueblo que tenía cuartos disponibles. Se instalaron, revisaron el equipo por última vez y acordaron el protocolo de comunicación. Mensajes cada hora mientras hubiera señal, llamada al número de emergencia si la señal se perdía y un punto de encuentro en la plaza central para las 6 de la tarde. El pueblo se veía distinto a la luz del amanecer. Eso fue lo primero que Renata notó en la grabadora cuando salió a recorrerlo. No distinto en el sentido pintoresco de los pueblos que uno ve en fotografías, distinto de otra manera. Las calles estaban limpias, pero sin nadie. Los negocios tenían las cortinas a medio bajar, aunque ya era hora de abrir. Los perros que deberían haber en las esquinas no estaban, o estaban, pero callados, pegados a las paredes, sin ladrar,
sin moverse cuando ella pasaba. La primera parada fue la delegación de la policía municipal. El oficial que la atendió tenía unos 50 y tantos años, bigote, una placa que Renata no alcanzó a leer bien y una sonrisa que ella reconoció de inmediato. La sonrisa falsa de alguien que está fastidiado de escuchar lo mismo una y otra vez. Renata dijo que era investigadora de una ONG que documentaba afectaciones ambientales, que buscaba a una joven que había estado en la región semanas atrás, que tenía información de que podía estar en una zona elevada y quería saber si la conocía o si había reportes relacionados en ese cuadrante. El oficial la escuchó, asintió. Luego le dijo algo que Renata, en sus años de trabajo en zonas de conflicto, ha aprendido a identificar como la peor frase que puede escuchar de alguien con uniforme. Le recomendaría que no siguiera por ese camino. Es por su bien. No amplió, no explicó, no ofreció alternativa. Recogió los papeles del escritorio y le dijo que tuviera un buen día. Renata salió de la delegación y pasó el resto de la mañana recorriendo el pueblo. Entró a la tienda de abarrotes que había junto a la iglesia. Una señora de unos 60 años la atendió desde detrás del mostrador sin levantar la vista de su teléfono. Renata pidió agua, una barra de granola e inició la conversación. Le preguntó por el pueblo, por cómo estaba la situación en la sierra, si había gente nueva por la región. La señora le respondió todo con monosílabos y sin mirarla. Cuando Renata mencionó que buscaba a una joven que había estado por ahí semanas atrás, la señora dejó de teclear. Levantó la vista, la miró unos 3 segundos y luego volvió a su teléfono y le dijo que no sabía nada. Fue cerca de mediodía cuando Renata encontró el puesto. Una mujer mayor vendía tlayudas al costado de la plaza, en una mesa de madera con una sombrilla roja. Renata se sentó, pidió una. La mujer la preparó sin hablar. Puso el plato en la mesa y le sonrió con amabilidad. Renata preguntó por Valeria. Describió su físico. Mencionó que había estado en el pueblo semanas atrás haciendo entrevistas, que era joven. Dijo que sí la había visto, que había ido al puesto a preguntar dónde vivía Concepción, la hija de la tendera, que le dijo dónde y que no la volvió a ver, pero que supo que algo pasó porque Concepción desapareció como una semana después. Renata se quedó quieta. Concepción. El nombre lo conocía. Era el nombre que Valeria había ido a buscar. La joven que, según don Aurelio, había desaparecido 2 años y regresado sin poder explicar qué le había ocurrido. La única persona en ese pueblo que recordaba más que don Aurelio. La fuente. Le preguntó dónde vivía Concepción. Le repitió lo mismo que le había dicho a Valeria. Luego bajó la voz y le dijo algo más. Mire, le voy a contar algo que he visto y que, aunque muchos también lo vieron, no lo dicen. Por allá, en las noches, se ven luces bajando por el cerro. Son como bolas de luz que bajan despacio y siempre desaparecen cerca de la quebrada. Y estoy segura de que no son personas porque nadie sube para allá. Renata le preguntó dónde exactamente. La mujer le dijo que hay una vereda que comienza detrás del panteón municipal, que sube por la ladera y que desemboca en una formación de roca que los del pueblo llaman la quebrada. Le dijo que si quería conocerla no fuera de noche. Luego se corrigió y le dijo que no fuera. La muchacha que buscas no creo que esté ahí. Y si está,
Pues ya pasó mucho tiempo. Mejor no vaya y cuídese. Renata pagó, le agradeció y caminó de regreso al cuarto de la posada. Marcos estaba ahí, con el sistema de monitoreo desplegado sobre una mesita. Le contó todo. Él escuchó. Y cuando Renata terminó, los dos se quedaron en silencio un momento. Mañana subo al amanecer, dijo Renata. Marcos comenzó a preparar todo. Renata comenzó a subir cuando el cielo todavía estaba entre la noche y el día, en esa franja gris de transición. Marcos la acompañó hasta donde terminaba el pueblo y comenzaba la ladera. Ahí se detuvo. La vio alejarse por la vereda detrás del panteón hasta que la vegetación la cubrió. Revisó la señal del GPS en su pantalla. Punto verde, activo, moviéndose. Le dije por el teléfono de emergencia que la señal era buena. Me respondió que el camino estaba claro. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos antes de que entrara en la zona sin señal telefónica. La vereda subía por entre encinos y pinos. El suelo estaba húmedo de la noche y los pasos de Renata producían un sonido sordo que se quedaba corto en la vegetación. No había pájaros. Eso fue lo primero que registró la grabadora. Ausencia de pájaros en una ladera boscosa a la hora en que deberían estar haciendo ruido. A los 40 minutos encontró lo primero. Era una cuerda atada al tronco de un encino. Una cuerda vieja, descolorida, con el tipo de nudo que hacen los que saben hacer nudos. Del otro extremo colgaba lo que en algún momento había sido una bolsa de tela, reducida ahora a jirones por el clima y el tiempo. Dentro de los jirones, pegados al hilo, los restos de lo que podrían haber sido papeles o fotografías. No la tocó, la grabó con el teléfono y siguió subiendo. A los 10 minutos se encontró otra, y más arriba, una más, 5 en total, atadas a encinos distintos, todas con los mismos nudos, todas con el mismo tipo de bolsa reducida a nada. A la hora con 40 minutos de subida, el terreno cambió. La vereda se estrechó hasta casi desaparecer y el suelo pasó de tierra húmeda a roca. Los árboles se abrieron y Renata pudo ver el valle abajo. El pueblo, diminuto. La carretera, una línea. Y arriba, la formación de roca que debía ser la quebrada. No era una cueva visible del todo. Estaba detrás de un saliente de roca. Renata apartó la vegetación. La abertura era lo suficientemente grande para entrar agachada. El aire que salía de adentro era frío y de una manera que no correspondía con la temperatura de la ladera ni con la hora. Un frío quieto, constante, que no venía de ningún viento, simplemente salía. Renata entró. Los primeros metros eran un túnel estrecho que olía a tierra húmeda y algo más que Renata no supo nombrar de inmediato. El olor era orgánico, denso, con un fondo que se parecía al olor de flores pesadas, de algo vegetal en descomposición, pero sin el componente ácido que tiene lo podrido. Solo pesado, instalado en el aire como si llevara tiempo ahí. Encendió la linterna. El haz de luz alcanzaba 4 o 5 metros adelante, y luego la oscuridad lo absorbía sin devolver nada. ¡Vale! ¡Valeria! Le llamó con la esperanza de escuchar respuesta. Nada, solo un eco que se repetía en la magnitud del lugar. El túnel se abrió gradualmente, el techo subió,
Las paredes se separaron y Renata se encontró en una cámara que su linterna no alcanzaba a iluminar completa. Lo que sí iluminó fueron las paredes. Roca oscura con vetas de mineral que reflejaban la luz con un brillo irregular, pulsante, como si la piedra tuviera algo adentro que se movía. Se orientó. Buscó una salida hacia el fondo. Había 3 aberturas posibles, 3 túneles que comenzaban en distintos puntos de la cámara y se perdían en la oscuridad. Tomó el del centro. Ese túnel bajaba, no mucho, no de manera dramática, pero bajaba con una inclinación suave y constante que después de 10 minutos de caminar, puso a Renata varios metros por debajo del nivel de entrada. El suelo era de tierra apelmazada, húmeda. Sus pasos no hacían sonido. Y entonces la linterna parpadeó. 1 vez, 2, se apagó. La oscuridad que quedó no era la oscuridad de un cuarto cerrado o de una habitación sin ventanas. Era una oscuridad que tenía peso, que se sentía contra la piel, que llenaba los oídos con un silencio tan completo que Renata escuchó su propio pulso antes de intentar encender la linterna de nuevo. La linterna no respondió. Intentó con la del celular y no funcionó. Golpeó el teléfono contra la palma de la mano. La batería marcaba 42%. No era un problema de batería. Intentó llamar a Marcos por el número de emergencia. Sin señal, lo que era de esperarse. Lo que no esperaba era que la pantalla de su celular se oscureciera también. Renata se quedó en oscuridad total. Contó hasta 10. Respiró. Evaluó lo que tenía. GPS activo, grabadora activa, teléfono sin luz, orientación comprometida porque en la oscuridad total no había forma de saber si el túnel seguía recto o si había girado sin que ella lo notara. Avanzó a ciegas con una mano en la pared. La roca estaba fría, más fría que el aire, y húmeda, con una humedad que no era la del agua corriente, sino la de algo que transpiraba. Una película delgada, ligeramente viscosa, que se pegaba a los dedos de Renata y que no se desprendió cuando los frotó contra su pantalón. A los 5 minutos, el túnel terminó. Pared, roca, sin salida. Renata dio la vuelta. Regresó sobre sus pasos, contando, tratando de reconstruir la distancia. Llegó a donde debería estar la bifurcación. Tanteó la pared. Encontró una abertura. Entró. 3 minutos después, el túnel terminó. Fue en ese momento cuando escuchó el sonido por primera vez. Era un sonido bajo, continuo, que Renata no podía identificar qué era ni de dónde provenía. Era algo que ella, en la grabadora, describió como un zumbido que no logro escuchar en mi oído, sino que lo siento directamente en el estómago. Renata se quedó quieta, tratando de identificar de dónde provenía el sonido. Lo logró. El sonido venía de la izquierda. Renata regresó a la bifurcación. Tomó el túnel de la izquierda esta vez. El suelo aquí no era tierra. Era roca plana, lisa, y sus pasos sí producían sonido. Un eco seco que rebotaba y regresaba en ángulos extraños, como si hubiera más espacio del que percibía. El zumbido crecía, y con él algo más.
Un olor que Renata reconoció porque lo había registrado en la entrada de la cueva, pero ahora era más denso, más cercano, ya no dulce, sino con un fondo que parecía al cobre, a la sangre, a algo vivo y cerrado que llevaba tiempo sin aire fresco. La pantalla del celular volvió, y sin que Renata hiciera nada, la linterna encendió sola. En ese momento en que el túnel se abría hacia una segunda cámara más pequeña que la primera, y en el haz de luz, contra la pared del fondo, había algo en el suelo. Era Valeria, la verdadera Valeria. Estaba tendida de lado, en posición fetal, con el cabello pegado a la cara y el cuerpo cubierto de una sustancia transparente con consistencia de gel, densa, que se adhería a la ropa, la misma que traía el día que salió de la Ciudad de México hacia Guerrero, y a la piel como si hubiera sido depositada con intención. Tenía los labios con una tonalidad azulada, las manos juntas entre las rodillas, la postura de un cuerpo que reunió todo el calor que le quedaba en un centro mínimo. Renata se arrodilló, buscó el pulso en el cuello, débil, muy lento, pero presente. Le habló por su nombre y no respondió. Le pasó la mano por la mejilla, estaba helada, y fue entonces cuando el zumbido volvió. Tenía ahora una cadencia, una pulsación regular con ritmo. El ritmo de la respiración de alguien más, de algo que estaba en esa cámara, con ellas. Renata no buscó qué era. Tomó a Valeria rápidamente y comenzó a moverla. El gel que cubría su cuerpo dificultaba el agarre y se pegaba a las manos de Renata y cedía despacio. El peso de alguien inconsistente es siempre mayor de lo que parece. Y Renata, con lupus, con la función renal comprometida, con horas de viaje desvelada y con la caminata encima, hizo su mayor esfuerzo para cargar a Valeria de la única manera posible, despacio y apoyándose en la pared, hablándole al oído aunque no respondiera. Salieron de la cámara, entraron al túnel, la linterna encendida. Ellas avanzaban. El túnel no se terminaba. La linterna iluminaba 4 metros adelante y esos 4 metros siempre mostraban más y más y más túnel. Avanzaban y había más túnel. Puso a Valeria en el suelo un momento y se sentó a descansar y a pensar. Intentó distintas variaciones, avanzar más rápido, más despacio, detenerse y esperar, regresar hacia la cámara donde había encontrado a Valeria para reorientarse y volver a intentarlo. Lo hizo 4 veces. En la 4ª vez caminaron y, en algún punto, se dio cuenta de algo. Los trazos en las paredes eran los mismos, no similares, los mismos. Estaba pasando por el mismo tramo del túnel una y otra vez, sin saber cómo ni cuándo regresaba al inicio de ese tramo. El zumbido volvió, igual que antes, pulsante, con la cadencia de una respiración que no era la de nadie en ese túnel. Renata estaba agotada. Puso a Valeria en el suelo con cuidado, se sentó junto a ella, apagó la linterna para no gastar batería, esperó en la oscuridad y lloró. El GPS seguía transmitiendo, la grabadora seguía corriendo. En algún punto el zumbido se detuvo y en ese momento la linterna encendió sola. El túnel que tenía al frente era distinto.
4 metros, la cámara de entrada, la luz exterior al fondo. Renata se secó las lágrimas, cargó a Valeria como pudo y salieron del lugar. Afuera era media tarde. Había entrado en la cueva al amanecer. Marcos llevaba horas mirando la pantalla. El punto verde de Renata había subido con regularidad. Se había movido en la misma zona por un periodo que Marcos cronometró en 7 horas y 11 minutos. Y luego había comenzado el camino de regreso. Cuando lo vi moverse de regreso, respiré aliviado. Llevaba horas contando los minutos. Le mandé mensaje al teléfono de emergencia. Señal buena, te veo moverte, espero confirmación. No hubo respuesta. Pensé que todavía estaba en una zona sin cobertura. El punto bajó. Se detuvo a unos 200 metros del inicio de la vereda, en un punto que Marcos pudo ubicar aproximadamente en el mapa. Vegetación densa, todavía en ladera, a unos 20 minutos a pie del límite del pueblo. Y ahí se quedó. 20 minutos, 30, 40. A los 42 minutos, sin pensarlo, activé el protocolo que habíamos acordado. La llamé al número de emergencia y no respondió. La llamé a su teléfono personal y vibró en la mesa. Estaba en el cuarto de la posada y ella no. Marco salió de la posada. Llamó a un taxista del pueblo, el único que pudo encontrar a esa hora, y le pidió que lo llevara al acceso detrás del panteón. El taxista lo llevó sin hacer preguntas, pero tampoco bajó del coche cuando llegaron. El GPS de Renata marcaba el punto inmóvil como a 20 minutos de donde él se encontraba. Marcos corrió y llegó al lugar en 10 minutos. No había nadie. Busqué en un radio de 30 metros más o menos. La llamé en voz alta. Nada. El punto del GPS decía que Renata estaba exactamente donde yo estaba parado, pero no estaba. No había señales de presencia humana reciente, ni pisadas distinguibles en el suelo, ni vegetación aplastada, ni nada que indicara que 2 personas habían pasado por ahí, ni que se encontraban en ese lugar. Marcos buscó un rato más y, cuando comenzó a oscurecer, regresó al pueblo. Llamó a todos los contactos que tenía disponibles desde ahí. Un conocido en la región, un abogado que conocía a un funcionario en Chilpancingo. Explicó la situación sin revelar lo que no debía revelar. Dio las coordenadas exactas del GPS activo y pidió que fueran por ella. Las personas tardaron 1 hora en llegar al lugar y 20 minutos en reportar. No había nadie en las coordenadas indicadas. Les pedí que subieran hasta la quebrada. Me miraron extrañados y me preguntaron si les estaba jugando una broma o si les quería hacer perder el tiempo porque los había enviado a un lugar distinto. Les confirmé que no, que por supuesto los había enviado al lugar en donde indicaba el GPS, y ese lugar era la quebrada. Me respondieron que la vereda no llegaba a ninguna formación de roca, que en el lugar no existe algo que llamen la quebrada. Y aún así, gracias a nuestro contacto, subieron y llegaron hasta el lugar. Y la ladera estaba abierta, sin roca, sin cueva, sin nada. La búsqueda con helicóptero se gestionó al día siguiente a través del mismo contacto en Chilpancingo. El helicóptero sobrevoló la zona durante 3 horas con 2 personas a bordo con binoculares. Abajo, otro grupo de personas con perros entrenados no encontraron nada. Ni rastro de Renata, ni rastro de Valeria,
ni rastro de ninguna cueva. Revisé el log del GPS 4 veces. Las coordenadas son reales, verificables, exactas. Mandé gente, mandé helicóptero y no encontraron nada. Pero el dispositivo sigue transmitiendo. Ahora mismo, JM, el GPS de Renata está emitiendo señal desde un punto fijo en esa sierra. Lleva días en el mismo punto sin moverse. El log dice que están ahí, pero nadie ha podido verlas. Y yo sigo viendo el punto verde en mi pantalla cada vez que abro el sistema, en el mismo lugar, sin cambiar. Turno nocturno. Marcos continúa buscando. Decidió revisar todo de nuevo y comenzó por el archivo de video. Lo ha procesado con 4 herramientas distintas. Ha extraído fotograma por fotograma. Ha analizado la capa de esteganografía, las cabeceras del contenedor, los metadatos de cámara embebidos en el archivo que indican un dispositivo de fabricación que no existe en ningún registro de modelos comerciales que él haya podido consultar. Cuando estaba revisando por enésima ocasión la secuencia completa, notó algo que no había visto antes. En el fotograma 19 del video que recibió Renata en la madrugada, hay un movimiento de cámara, un movimiento mínimo, casi imperceptible, del tipo que ocurre cuando quien sostiene el dispositivo ajusta el ángulo 1 milímetro. En ese ajuste, en la fracción de segundo en que el encuadre se desplaza hacia la izquierda, aparece el fondo. Y en el fondo, detrás de Valeria, hay una figura en la penumbra, contra lo que parece ser una pared de roca, de rodillas, con la cabeza inclinada hacia abajo y los ojos levantados, mirando la cámara, en la misma posición exacta de Valeria. Marcos amplió el fotograma, aumentó el brillo, aplicó corrección de contraste, y la figura fue más clara. Es Renata. No sé cómo Renata apareció en el video. Es imposible que esté ahí. Y sin embargo, es su cara, su postura, la manera de inclinar la cabeza y trae la misma ropa con la que salió esa mañana a buscar a Valeria. No sé qué hay en esa sierra. No sé qué tiene a Renata y a Valeria. Pero las tenemos que encontrar. Tenemos la ubicación. El GPS sigue mandando la señal y haré todo lo posible por encontrarlas. Gracias por acompañarme en un episodio más de Turno Nocturno. Si tienes una historia que quieras compartir, ya sabes a dónde enviarla. Si esta historia te perturbó, si te quedó dando vueltas, compártela. Mándasela a alguien que creas que no va a poder dormir después de escucharla. Deja tu comentario. Dale 5 estrellas en la plataforma que uses y si estás en Spotify, guarda el episodio. Cada vez que alguien más lo escucha, la historia de Renata llega más lejos. Y quizás eso importe. Quizás haya alguien escuchando que sepa algo que nosotros no sabemos todavía. Y esta noche, si alguien que conoces regresó de un viaje con una sonrisa nueva, pero algo en el abrazo que te dio cuando te vio por primera vez no termina por convencerte, corre y no mires atrás.